Bienvenido a Conectarte con KPMG, programa de nuestra firma miembro en Costa Rica. Aquí le traemos temas de actualidad empresarial, fiscal y legal, junto con detalles relevantes de las diferentes industrias. Acompáñenos. Muchísimas gracias por acompañarnos a nuestro tercer podcast, en el cual vamos a analizar temas de relevancia fiscal para los contribuyentes del impuesto sobre las utilidades. En esta ocasión los voy a acompañar como coordinadora de este podcast. Mi nombre es Cristina Sansonetti, soy socia de la práctica de impuestos de KPMG Costa Rica y tengo el agrado de que me estén acompañando Pedro Gómez. Pedro es gerente senior del área de cumplimiento fiscal, con muchísimos años de experiencia en materia fiscal, acompañando a compañías nacionales y multinacionales en la asesoría tributaria y en la presentación y confección de las declaraciones. También me acompaña María Fernanda Venegas. María Fernanda también forma parte del equipo de cumplimiento fiscal. Ella también es gerente de la práctica con amplísima experiencia. Y lo que queremos hacer hoy es compartir algunas recomendaciones, algunas situaciones y algunos aspectos relevantes que tienen que tenerse en cuenta, ya sea para la presentación de la declaración de renta al impuesto del periodo fiscal 2021, pero como ya estamos muy cortos a la fecha, pues también que les pueda servir para irse preparando a lo largo del 2022 para lo que va a ser la preparación de la declaración de renta del próximo periodo fiscal. Pedro, Marifer, mucho gusto en saludarlos. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo está, Cris? Todo muy bien por acá. Bueno. Sí, muchos saludos por acá también. Buenísimo. Tal vez, después de que se aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y que pensamos que iba a ser una aprobación bastante simple, hemos visto que ya casi con 3 años de haberse aprobado seguimos con temas en la mesa, seguimos con temas con la administración tributaria y seguimos con muchísimos desafíos. Ahora, el 15 de marzo, los contribuyentes que tienen periodo fiscal ordinario tienen la obligación, como fecha máxima, de presentar su declaración del impuesto de la renta de las utilidades. Entonces, Pedro, ahí te quería preguntar si nos puedes comentar un poco de qué temas debemos considerar a la hora de elaborar la declaración del impuesto de renta, qué información debemos tener a la mano, sobre qué información partimos, qué hacemos con la información financiera, si la norma fiscal establece o no algunos ajustes fiscales. Claro. ¿Qué nos puedes comentar? Claro, bueno, ahí lo que podemos decir, una, y creo que de las más importantes, es el marco normativo contable que nos rige, son las normas internacionales de información financiera. Las mismas ya están aprobadas por el Colegio de Contadores Públicos desde hace bastantes años, y lo que tenemos también que tener presente es que también nuestra legislación en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios y en el reglamento a la Ley de Impuestos sobre la Renta ya te establece que se tiene que respetar ese marco normativo, ¿verdad? Entonces, si nos remitimos, por ejemplo, al artículo 86 del reglamento a la Ley de Impuestos sobre la Renta, él mismo te dice que el sistema contable del declarante tiene que ajustarse a las normas internacionales, ¿verdad?, de contabilidad o normas internacionales de información financiera que ya fueron adoptadas, como decíamos, por el Colegio de Contadores Públicos. Y algo muy importante que hay que tener presente es que la norma deja abierta la puerta y te dice, y a las que el colegio llegare a aprobar y adoptar en el futuro. Entonces, tenemos que también ser vigilantes, digamos, de posibles cambios y nuevas adopciones de normas que evidentemente el colegio haga, y que vemos que queda abierta la puerta para que desde el punto de vista tributario se parta de una base contable que tiene que tener evidentemente pues recogidas las normas internacionales, y partir de ahí para elaborar, ¿verdad?, lo que ese mismo artículo 86 ya viene mencionando, ¿verdad?, una conciliación. Tenemos que hacer una conciliación entre la utilidad contable y la utilidad fiscal, porque bien sabemos que no todos los efectos financieros, aunque la norma contable reconoce, la norma fiscal reconoce la norma contable NIF como punto de partida, no todas las normas están aceptadas, digamos, desde el punto de vista tributario, o puede ser que haya discrepancias entre la norma contable y la norma tributaria. Entonces, tenemos que hacer esa conciliación para poder, digamos, valga la redundancia, conciliar esos efectos y llegar a esa base fiscal.
Fiscal imponible. Claro, no es simplemente agarrar mi contabilidad y calcular el impuesto, ¿verdad? Y listo, es importante hacer ese análisis y ahí también tener en cuenta la posición de la administración tributaria, que en algunos casos podamos o no compartirlas, pero es importante también tener en cuenta eso para efectos de tomar una posición informada del tratamiento que vayamos a darle a determinadas partidas. Y ahí también hay industrias, ¿verdad?, que tienen normativa especial, que obviamente me imagino que ciertas industrias financieras, aseguradoras, que tienen algunas normas particulares, pues obviamente también tendrán que fijarse en esa normativa particular. Y Marifer, ¿cuál es la mejor manera de realizar una conciliación fiscal? Porque en la práctica a veces nos encontramos que las personas que lo elaboran no tienen claro qué debe ir en esa conciliación fiscal, qué gastos tengo que excluir, o si definitivamente los ajustes están en la ley, totalmente en la ley de renta, o qué instrumentos pueden tener los contribuyentes para saber cuáles son aquellos gastos que tengo que excluir o cuáles ingresos más bien que tengo que incluir. Sí, en este caso, Cristina, bueno, es importante, como lo menciona Pedro, ¿verdad?, realizar una conciliación fiscal, porque no todo lo que se registra financieramente en base a las normas internacionales necesariamente es aceptado por nuestra legislación tributaria. Entonces, en ese caso, ¿verdad?, es importante conocer primeramente cuáles son esas normas, como comentaba Pedro, que no son aceptadas fiscalmente. Conocer cuáles son esos gastos que se consideran no deducibles por parte de la administración tributaria. Pero más aún, lo más importante es estar actualizados con la normativa tributaria de nuestro país. Debido primero a la reforma que hubo hace un par de años, ¿verdad?, hay ciertos transitorios y ciertos artículos que se agregaron y que traen implicaciones tributarias principalmente en estos años, ¿verdad?, que se está comenzando a aplicar. Ahora tenemos temas como la deducibilidad de intereses, temas de provisiones y estimaciones en el sector bancario y otros ciertos cambios que hubieron, de los cuales es importante estar actualizados. También en los últimos años han habido una serie de oficios y resoluciones que nos dan ciertas posiciones sobre cómo está la interpretación por parte de la administración tributaria. Todo esto se debe tomar en cuenta para saber qué partidas debo y no debo incluir en mi conciliación fiscal, ¿verdad? Porque como ustedes lo mencionaban, no necesariamente es que tome mi utilidad financiera y le calcule el 30%. Hay digamos, ciertos ingresos y ciertos gastos que sí se deben incluir en la conciliación fiscal, obviamente dependiendo de nuestra industria, de nuestra actividad lucrativa, y así llegar a una base fiscal adecuada para pagar el impuesto. En términos generales de las, digamos, revisiones y el trabajo del día a día que hacemos nosotros en las conciliaciones, hay como unos gastos, un marco general de cuáles son aquellos gastos que se excluyen, ¿verdad? La ley establece los requisitos para que un gasto sea deducible, tiene que estar vinculado con la actividad lucrativa, ojo que la ley también dice, o con la generación de ingresos potenciales. Eso es a veces, esa potencialidad de generar ingresos, a veces la administración tributaria suele cuestionar la deducibilidad de ciertos gastos cuando están vinculados a una fuente futura, pero bueno, es un tema que habría que revisar en un punto particular. Luego esos gastos tienen que estar documentados. Recuerden que desde que tenemos facturación electrónica han sido mucho más fuertes en el tema de la documentación, de que efectivamente cuando aplique esté sustentado en una factura electrónica. Tenemos también que si aplican retenciones, tengo que haber practicado la retención, y aquí se abren opciones, ya sea porque estoy haciendo un pago al exterior y puede ser que aplique el impuesto de remesas al exterior, ya sea porque sea un pago en planilla y tengo que haber practicado el impuesto de salario, o cargas sociales, que también, que si yo no considero, no hago un análisis adecuado con los equipos laborales respecto de si le doy un beneficio a un empleado, forma parte o no de su remuneración salarial, podría ponernos en cuestionamiento esa deducibilidad de los gastos. Ahí comentábamos también que es importante recordar que la Sala Constitucional emitió un voto donde cuando la administración tributaria rechazaba un gasto por no haberse practicado una retención, tenía que darle autorización o tiempo al contribuyente para que pudiera, digamos, optar por realizar el pago de la retención, obviamente más multas, intereses y todo lo que correspondiera, para no tener una doble sanción de cobro del impuesto más rechazo del gasto. Además de estos, Mari, ¿cuáles son esos gastos típicos que uno debiera pensar excluir de una conciliación fiscal?
Sí, en ese caso, digamos, es muy común, por ejemplo, bueno, un gasto que a pesar de que tal vez sea inmaterial para algunas de las actividades, está el impuesto a las personas jurídicas, ¿verdad? Como usted comenta, ciertos gastos que no tienen retención, por ejemplo, es muy común ver ciertos pagos a empleados, ¿verdad? Que no se les está haciendo la retención salarial y se tienen que incluir temas de la NIF 16, ¿verdad? Que ya trae un par de años de aplicación. Esto también se debe ajustar porque esta norma no es aceptada, sino que se rige por los lineamientos de los arrendamientos fiscales. Entonces, esos son algunos gastos típicos, ¿verdad? Y Pedro, no sé si tal vez gusta mencionar algún otro. Sí, claro que sí. Por ejemplo, y en línea con lo que veníamos conversando, si somos o estamos, ¿verdad?, bajo una base de normas internacionales, recordemos que la NIF o la NIC de arrendamientos había cambiado, ¿verdad?, en su momento, y ahora los arrendamientos operativos, por ejemplo, suben y cuando digo suben es que se registra un activo, que es un derecho de uso, se registra un pasivo, que evidentemente no es una norma que fiscalmente esté aceptada. Entonces tenés que incluir esos efectos en la conciliación fiscal, ¿verdad? El derecho de uso o su amortización como no deducible, el interés que genera la deuda como no deducible, y lo que evidentemente te va a reconocer el fisco es el pago efectivo del alquiler como un gasto deducible. Entonces, ven, ahí, por ejemplo, hay un gasto que se tiene que, o hay una disparidad en las normas que se tiene que reconocer en la conciliación fiscal. Otro ejemplo, es muy común en las corporaciones, en las empresas transnacionales que tienen vidas útiles para sus activos fijos, ¿verdad? De una forma estándar, porque muchas veces tienen que consolidar fuera de Costa Rica y no es práctico para ellos desde el punto de vista financiero tener vidas útiles en cada país diferentes, si es que aplicaran, ¿verdad? Pero en el caso nuestro sí hay. Entonces, si financieramente o contablemente tenemos vidas útiles más aceleradas o distintas, o montos de capitalización, por ejemplo, más altos que lo que la norma contable nos permite, pues tenemos que llevar partidas conciliatorias, ¿verdad?, que me permitan llegar al efecto tributario o a la vida útil tributaria o a la capitalización tributaria. Entonces, ese tipo de ajustes tenemos que manejarlos a nivel de la conciliación fiscal, por ejemplo. Yo he visto muchas veces también que a veces que tienen ciertas dudas en las provisiones, ¿verdad? No sé si podemos hablar un poquitito de las provisiones, porque muchas veces pasan al gasto todo lo que tienen provisionado. Y cuál debiera ser, digamos, el tratamiento adecuado de una provisión. Y hablándolo en términos generales, no entrando en un sector o una industria particular, porque hay ciertos sectores supervisados que puedan tener un tratamiento diferenciado. Pero en general, yo tengo una provisión de un gasto que voy a hacer, tengo un proyecto, esas provisiones, ¿puedo deducirlas o tengo que excluirlas vía conciliación fiscal? Es que todo va a depender, digamos, de la certeza de la realización del gasto, ¿verdad? Es decir, si lo que estás es acumulando un gasto que se sabe perfectamente en que lo que se quedó, digamos, provisionado o acumulado en un mes, al mes siguiente, cuando se pague, va a ser prácticamente igual, y que tal vez se deja acumulado o provisionado por un tema de que el documento no ha ingresado o algo así, ahí yo pensaría que usted puede hacer deducible esa provisión o gasto acumulado. Pero si la provisión no existe una certeza clara de que lo que se provisionó es lo que se vaya, digamos, a pagar, entonces en ese caso debería de conciliarse y poner ese gasto como no deducible, y cuando se empiecen a dar las aplicaciones, entonces ahí es donde empezamos a hacer deducible el gasto. Y voy a poner un ejemplo en este caso. Se da, y es muy común, que a ejecutivos se les paguen bonificaciones por desempeño. Resulta que llega el final del año y yo tengo que dejar provisionado ese gasto, pero todavía no sé, ahí no tengo una certeza de si ese ejecutivo va a recibir o no el 100% de ese bono, ¿verdad? Porque todavía depende de calificaciones, todavía depende de ciertos factores que al momento de cancelarla podría ser más o podría ser menos. Entonces ahí es donde
es recomendable conciliar, es decir, poner ese gasto mejor como no deducible, y cuando ya se dé la aplicación, ¿verdad? Y ya yo esté seguro, puede ser que sea más o menos, es donde aplico la deducción. Entonces yo creo que va a depender mucho de la certeza, y de la certeza en la que esa erogación se vaya a realizar, obviamente amarrada a ese gasto que es la, digamos, contrapartida de una estimación o una provisión. Claro, eso es lo importante, verlo en estos pocos minutos, lo que hemos visto, ¿verdad? Varios temas por hacer una pincelada de todas aquellas partidas de los estados y el balance que tenemos que revisar previo a determinar cuál es el resultado para efectos de calcular el impuesto sobre la renta. En ese sentido, de lo que estamos conversando del impuesto de renta y la proporcionalidad, que se ha hablado tanto y la administración tributaria ha hecho tantos ajustes con el tema de la proporcionalidad, tal vez si podamos conversar un poco. Costa Rica sigue teniendo un sistema de renta territorial donde en principio, aunque ha sido un tema bastante discutido con la administración tributaria, que incluso en este momento está siendo objetada alguna jurisprudencia de la Sala Primera, en Sala Constitucional, por considerarse que es una jurisprudencia ilegal que va contra lo que establece la normativa del impuesto sobre la renta. Pero puede darse el caso que yo tenga ingresos no sujetos, o puede darse el caso que tenga ingresos exentos y que tenga una, por decirlo de una manera coloquial, una olla de gastos, porque no tengo distribuido en centros de costos y una asignación específica de los gastos que incurrí, cuáles están vinculados con los ingresos gravables, los exentos y los ingresos no sujetos. Entonces acá, tal vez, ¿cuál sería la recomendación? ¿Qué opciones tiene el contribuyente? ¿Tenemos que aplicar la proporcionalidad siempre? ¿Hay alguna opción de hacer una asignación específica? ¿Qué experiencia tenemos nosotros en estos temas? Vamos a ver, en el tema de proporcionalidad, y tal vez creo que deberíamos de analizar un poco también a la luz de la ley 9635. Evidentemente la ley de impuestos sobre la renta, digamos, tiene ese artículo que te dice que si uno tiene ingresos no gravables debería tener también una proporción de gastos deducibles, y así tal cual la administración tributaria lo ha aplicado en diferentes sectores, pues con especial dedicación en algunos sectores donde esto es mucho más fuerte, como el sector financiero. Si yo tengo ingresos no gravables, porque resulta que tengo, y es el caso tal vez más común, retención en la fuente por intereses, ¿verdad? Que tengo una inversión donde estoy ganando intereses y me retienen impuestos, pues yo lo voy a poner no gravable, porque si no estaría evidentemente tasándolo dos veces. Entonces aquí es donde viene el tema de la proporcionalidad, y me dicen, bueno, es que usted tiene que tener una proporción de gastos no deducibles. Entonces tengo la opción de hacerlo como dice la ley, es decir, tomar el ingreso no gravable, dividirlo entre el ingreso total, esa es mi porción de gasto, mi proporción que tengo que aplicar a los gastos deducibles para calcular mi gasto no deducible. Esa es la, como dicen, la más segura, la que no te va a causar en teoría ninguna contingencia, pero hay interpretaciones en esto, y la misma ley te dice que uno tiene derecho a aprobar una proporción diferente si es del caso. Creo que la ley tiene la puerta para hacerlo. Sin embargo, en nuestra experiencia, la verdad que la administración tributaria siempre, y dependiendo de la materialidad, se termina yendo por la proporcionalidad simple, que se puede volver mucho más onerosa. Pero aquí el punto es documentar bien lo que hagamos para poder, digamos, tener una defensa en todo caso y que tributación lo objete. Ahora bien, el otro tema que tal vez es importante mencionar es que específicamente en el tema de intereses sobre inversiones, pareciera que la ley de impuestos sobre la renta dice en primera instancia se entienden o no se entienden integrados, ¿verdad? Salvo prueba en contrario. Entonces yo creo que aquí, y esta es una opinión que tengo al respecto, es que si realmente el dinero de esas inversiones transitorias se genera de la misma actividad habitual de la empresa, podríamos integrar ese interés a mis ingresos habituales, gravarlo
y más bien el crédito que generan por las retenciones, tomarlo como un pago a cuenta. Es un tema que tendremos que ver cómo lo ve tributación o la Dirección General de Tributación, porque está muy claro para los sectores regulados que se tiene que hacer así, que se tienen que integrar las rentas mobiliarias a mis rentas ordinarias, pero no así para otros sectores. Pero yo pienso que la ley sí deja la puerta abierta a que si usted tiene esa prueba en contrario, no necesariamente tiene que ser, y podríamos estar evitando estos temas de proporcionalidad que a veces la verdad que son un poco groseros, si se quiere la palabra, sí. Exacto, para los contribuyentes. Sí, eso que menciona. Ahí nada más para añadir, digamos, yo creo que lo importante de la proporcionalidad es eso, es conocerla, ¿verdad? Porque nos ha pasado, en mi caso, que vemos que las compañías conocen el concepto del ingreso no gravable, ¿verdad? Principalmente por este tema de intereses sobre inversiones o algún CDP o este tipo de instrumentos financieros, pero no se ve esa contrapartida que está relacionada, que es la proporcionalidad. Y yo creo que es importante que los contribuyentes tengan eso en cuenta, ¿verdad? Que analicen que cuando hay un ingreso no gravable puede existir un efecto de proporcionalidad que va ligado a esos ingresos. Entonces, pues yo creo que en primera instancia es conocerlo para ya saber posteriormente que hay que aplicarlo. Correcto, y ahí la norma reglamentaria establece que si se va a aplicar una estimación objetiva, es decir, que no nos vamos a ir por la proporcionalidad, tenemos que aplicarlo de manera constante y consistente. Entonces ahí hay que ser muy cuidadosos en no cambiar de criterio cada periodo, sino tener cierta constancia y sobre todo tener las cosas documentadas. Ya no hay nada más complicado que llegue una fiscalización y que no tengamos a mano los documentos de trabajo, los papeles de trabajo con los cuales hicimos el análisis de toda esta conciliación fiscal, hicimos el análisis de tengo un interés que me capturaron el 15%, voy a integrarlo porque considero que el efectivo que invertí formaba parte de mi actividad lucrativa y por tanto había una afectación obligatoria y tenía que integrarlo. Pero si no tenemos todo eso documentado y este análisis realizado con ciencia, cuando llegamos y tenemos un cuestionamiento de parte de la administración tributaria, pues probablemente se harán los números y probablemente intentarán hacer un ajuste si hubiera sido más conveniente considerarlo que no habría que integrarlo, ¿verdad? Para efectos de considerar el 15% como impuesto único y definitivo. Hay un par de oficios que dejan ver la prelación que tiene o la preferencia que tiene la administración tributaria respecto a este criterio. Sin embargo, yo coincido con el criterio que estábamos conversando respecto de que si está vinculado a la operación lucrativa, el artículo 1 y el 1 bis te dice que tenés que integrarlo. Ahí, por ejemplo, conversando con algunos colegas en otros países, y nuestra ley copió un poco la normativa española, y es interesante cómo la copiamos, pero tal vez no de la manera integral, y entonces se generan ciertas complicaciones a la hora de tener que hacer, digamos, estas interpretaciones. Mari, una pregunta. Con facturación electrónica hemos visto no sé cómo decir la palabra, pero hay como una excesiva dependencia a que si no tengo factura electrónica sobre absolutamente todo, en el momento que en el momento que cierro el periodo fiscal, pierdo el gasto. Pero estábamos viendo que si yo ya sé cuánto me va a cobrar el proveedor, y lo que pasó fue que el proveedor me emitió la factura los primeros días de enero, porque tal vez el sistema contable de ellos lo emite en enero, ¿cómo podemos hacer, o cuál es la recomendación, tal vez, que tiene que ser esa factura que está emitida post periodo, en enero, pero yo considero que el gasto es del periodo fiscal, digamos en este caso el 2021, porque fue un gasto causado, fue un gasto que tenía relación con mi ingreso de este periodo, y probablemente lo quiero excluir el otro año como gasto no deducible porque quiero vincularlo para tener mis estados financieros y tener un reflejo de la utilidad real que tuve en el periodo fiscal. ¿Vos te has topado con este tipo de situaciones? ¿Qué podemos hacer? Sí, claro, en la práctica es muy común ver este tipo de situaciones, ¿verdad? Porque son cierres primero que se topan con vacaciones y otro tipo de situaciones de fin de año, ¿verdad? Que producen en veces que las facturas se emitan hasta el mes de enero. Entonces, primero lo que hay que tratar de hacer es que sean los casos menores, ¿verdad? O sea, que no sea algo de una práctica constante de la compañía para evitar este tipo de situaciones. Después de ahí lo importante es eso, ¿verdad? De que recordemos que nuestra legislación es por devengo, entonces es importante que cada vez que yo compre un bien o un servicio esté segura de que me va a llegar la factura, ¿verdad? Eso está reglamentado en
valga la redundancia, en el reglamento de comprantes electrónicos, que cada vez que yo compre me tienen que dar la factura. Entonces, por eso hay que tratar de que sean los menos, digamos, posible en nuestra contabilidad. Pero una vez que sucede esto, a ligarlo con el devengo y con la relación que tiene con la generación de mi ingreso, pues lo importante es documentarlo de esa manera, ¿verdad? A pesar de que tal vez yo como contador lo sepa, es importante tenerlo documentado, ¿verdad? Hacer esa correlación de mi gasto con mi ingreso y de saber de que sí se dio esa compra, ¿verdad? Ya sea el bien o servicio, se puede documentar con algunas otras transacciones, ¿verdad? Ingresos de inventario, informe emitido, por ejemplo, en la prestación de algún servicio, u otro tipo, digamos, de documentación en donde yo demuestre que el servicio o el bien sí fue comprado en el periodo fiscal en que yo lo estoy declarando, ¿verdad? Pero lo más importante es tratar de que sean, digamos, pocos casos para evitar, ¿verdad? Este tipo de cuestionamientos por la fecha de la factura o que esté ligado a un comprobante electrónico, ¿verdad? Porque tiene otras implicaciones también en IVA, que pueden tener cuestionamientos. Entonces es importante siempre tener ese tipo de situaciones documentadas y respaldadas también en la conciliación fiscal. Claro, sí, el tema documental siempre es esencial, ¿verdad? Para poder defender y atender adecuadamente cualquier requerimiento que nos realicen la administración tributaria. Un tema que se ha escuchado muchísimo en los últimos meses y que aplica para el periodo fiscal 2021 es qué cambió, ahora que Pedro comentaba la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas con los préstamos. ¿Cuál es esa limitación a los gastos financieros que se ha estado hablando tanto y cuáles son los cuidados y cuál es la planeación? Y cuando hablo de planeación no me refiero a una planeación para evitar el pago de impuestos, me refiero a una planeación para saber cuál va a ser el resultado y planeación respecto de cuál va a ser el estado financiero de la compañía, ¿verdad? ¿Qué pasa con esos préstamos que no son supervisados o con entidades supervisadas que tal vez sería interesante que comentáramos un poquito? Claro. Bueno, casualmente, como lo comentabas, Cristina, con la ley 9635, el artículo 9 bis incluye un nuevo artículo que es la limitación a la deducción de intereses no bancarios. Entonces, acá lo que está pasando es que te dicen, hay que calcular lo que llaman el UAIDA o lo que conocemos en inglés como el EBITDA, para determinar, digamos, lo que nos dé ese EBITDA, lo vamos a multiplicar, digamos, 2021, que es el primer año, digamos, de aplicación, lo vamos a multiplicar por el 30% y lo vamos a comparar con el gasto de intereses no bancarios. Es decir, si una parte relacionada me hizo un préstamo, esos intereses entran en esas limitaciones. Si mi gasto por intereses con partes vinculadas o no bancarias es superior a esa relación, pues la diferencia será considerada un gasto no deducible. Gasto no deducible que debemos indicar podrá ser deducido en periodos posteriores y algo importante, y no tiene prescripción. Entonces eso tenemos que tenerlo presente. Sería recomendable, y eso sí mi recomendación es hablarlo y consensuarlo con los auditores financieros, si es que los tengo, de que va a haber un registro por ese activo diferido, ¿verdad? Sobre todo porque para registrar el impuesto diferido y sobre todo el activo, hay que hacer pues tener cierta evidencia de recuperación, se debería registrar en primera instancia. Entonces, eso por un lado, ¿verdad? Y yo creo que ya con base en eso, creo que lo que tenemos que hacer es, como decías, una buena planificación de cómo está nuestra carga financiera con partes no bancarias, porque podría ser compleja la deducción. Entonces creo que ahí lo que sí tiene que haber es una planificación del nivel de endeudamiento, de cuánto es bancario, de cuánto es no bancario, y manejar ese tema para no tener ahí un asunto grande, digamos, de no deducibilidad. Es como mi recomendación sobre ese tema. Claro, sí, súper importante. Y ahí nada más recordar que el gasto financiero también tiene que cumplir los otros requisitos de deducibilidad, ¿verdad? No solamente cumplir esta regla que menciona Pedro, sino también que sea una tasa de mercado, que cumpla con normativa de presupuesto de referencia,
Y tributación le ha dado muchísimo énfasis a para qué utilicé el financiamiento. Entonces sí poder demostrar en qué utilicé ese dinero que pedí prestado, ya sea con una entidad financiera, con un tercero, con un prestamista o con una entidad relacionada, o incluso con el socio, para efectos de que no me vayan a cuestionar la deducibilidad del gasto financiero. Y tal vez para cerrar, me encantaría si nos pudieran dar algunos tips o consejos o recomendaciones o como queramos llamarle, para este cierre fiscal, cuáles son los temas, los hot topics, como dicen nuestros compañeros, ¿verdad? Y entender un poco hacia dónde puede o qué está viendo la administración tributaria, quiénes pueden ser objeto de una fiscalización con mayor probabilidad y qué podemos recomendar a finales de febrero para efectos de presentación de la declaración en los primeros 15 días de marzo. Pues bueno, parte de las principales recomendaciones que yo creo que es para todos es, ¿verdad?, no dejarlo para último. Con los cambios que han habido en los últimos años es importante estar actualizados y saber que hay bastantes cambios que se han producido, ¿verdad? Nuestra normativa está constantemente cambiando y como les digo, es relevante siempre estar actualizados, saber que no solo es la ley, ¿verdad?, sino que está los criterios institucionales, están las resoluciones, están las consultas 119, que aunque no son vinculantes, pues nos ayuda a ver la posición de la administración tributaria con respecto a ciertos temas. Entonces, parte de mi recomendación es eso, ¿verdad?, estar actualizados, o si no, ¿verdad?, ponerse en contacto con quienes lo estén para tener un cálculo del impuesto sobre la renta de conformidad con nuestra legislación. El tema de la limitación a la deducción de intereses no bancarios, que es el primer año de aplicación, tenemos que tenerlo bien presente. Y como bien mencionabas, Cristina, creo que hay temas que a la administración definitivamente le pueden llamar la atención. Recientemente salieron los criterios objetivos de fiscalización y, por ejemplo, si estamos generando saldo a favor constantemente, el tener pérdidas, ese tipo de cosas tenemos que tener cuidado, es decir, sabemos que si es una realidad del negocio, pues nada que hacer, pero sí tener ese tipo de asuntos monitoreados, ¿verdad? Obviamente, pues porque a nadie le gusta ni quiere tener a tributación ahí, entonces son cosas que hay que tener monitoreadas. Muchísimas gracias a los dos, fue realmente muy interesante compartir este ratito, esperemos sean consejos de utilidad. Y manténganos esta sintonía, estaremos compartiendo temas de relevancia fiscal, que es importante estemos todos actualizados para que tomemos decisiones informadas. Muchas gracias, Fer y Pedro, por la participación. No, con todo gusto y fue un placer acompañarnos. Gracias por escucharnos, esperamos que esta información haya sido de utilidad. Síguenos en Facebook, LinkedIn, Instagram y YouTube como KPMG en Costa Rica. Hasta la próxima.